Todo comienza en un punto invisible, más pequeño que un pensamiento y más poderoso que cualquier acción externa. El instante en el que decides observar. No tu cuenta bancaria, no tu salario, no los mercados, sino la conciencia que mira todo eso. En ese momento, sin saberlo, activas la ley más profunda del universo, la del observador. Lo que observas cobra forma, lo que sientes se materializa, y lo que niegas deja de existir en tu experiencia. La ciencia cuántica lo sospechó primero, la psicología lo confirmó después, y la experiencia humana lo repite todos los días. Tu realidad financiera no depende del dinero, sino de la frecuencia con la que tu mente lo observa. Y en los próximos minutos vas a descubrir cómo tus pensamientos más íntimos son literalmente el código fuente de tu prosperidad. No en un sentido metafórico, sino medible, verificable, biológico y energético. Lo que aprenderás hoy tiene el poder de alterar tu percepción del dinero, del esfuerzo y del éxito para siempre. Y si te quedas hasta el final, vas a entender con una claridad imposible de olvidar por qué hay personas que parecen atraer riqueza con facilidad, mientras otras luchan toda la vida sin lograr estabilidad, aunque hagan lo mismo. La respuesta no está en la suerte ni en el talento. Está en la conciencia del observador que crean cada día con su atención. Imagina por un instante que la realidad no es una estructura fija, sino una película en pausa que espera a que alguien mire para comenzar a moverse. Eso eres tú. Cada pensamiento que tienes es una cámara enfocando una parte específica del universo. Donde pones tu mirada interior, pones tu energía. Y donde pones tu energía, colapsas una posibilidad en un hecho. Esta es la base tanto de la física cuántica como de la psicología moderna. El observador altera el fenómeno observado. Pero hay algo que la mayoría olvida. No solo observas con tus ojos, observas con tu mente, con tus emociones, con tus creencias. Tu cuenta bancaria no refleja lo que ganas, refleja lo que esperas inconscientemente ganar. Y ese es el punto ciego, donde la mayoría queda atrapada. Las personas creen que necesitan más dinero para sentirse seguras, cuando en realidad necesitan más seguridad interna para atraer más dinero. Lo externo solo replica lo interno, como un espejo que no puede mentir. Y ese espejo, aunque parezca físico, está hecho de energía, atención y coherencia. Cada vez que piensas "no tengo", tu sistema nervioso registra carencia. Tu respiración cambia, tu tono muscular se ajusta, tus microexpresiones comunican ansiedad. Tu cuerpo entero se vuelve una antena emitiendo una frecuencia de falta. Y el campo cuántico, que responde a vibraciones, no distingue entre deseo y carencia, solo amplifica lo que detecta. Si vibras en carencia, el universo te da más motivos para seguir vibrando en ella. Si vibras en abundancia, el campo se reconfigura para sostener esa frecuencia. Por eso, cuando alguien dice "yo atraigo la abundancia", no está afirmando un deseo, está activando una coherencia entre pensamiento, emoción y energía. Dilo tú también ahora mismo: "yo atraigo la abundancia", no importa si tu mente racional lo duda. Lo que importa es que tu cuerpo lo sienta. Esa frase es una orden cuántica, un anclaje energético, un código que comienza a reorganizar tu biología. Durante décadas, la neurociencia ha estudiado cómo los pensamientos afectan la química del cuerpo. Cada pensamiento dispara una cascada de neurotransmisores. Los pensamientos de miedo liberan cortisol y adrenalina. Los pensamientos de gratitud y confianza liberan dopamina y oxitocina. En otras palabras, tu cerebro fabrica la emoción que valida tu percepción. Y esa emoción sostenida en el tiempo moldea tus decisiones. ¿Cuántas oportunidades financieras has ignorado por miedo? ¿Cuántas veces rechazaste algo que querías solo porque en tu mente se activó el recuerdo de una pérdida anterior? La mente no distingue entre el pasado y el presente, solo distingue entre amenaza y seguridad. Y si cada vez que piensas en dinero tu cuerpo asocia tensión, inconscientemente lo evitarás, aunque digas lo contrario. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Cuando tomas conciencia de tu observador, cambias el programa. Dejas de reaccionar y comienzas a crear. Lo que antes era automático se vuelve intencional. En lugar de observar desde el miedo, observas desde la posibilidad. En lugar de enfocarte en lo que falta, enfocas en lo que florece.
En lugar de pensar en sobrevivir, piensas en expandir. Y entonces la biología responde. Las ondas cerebrales se estabilizan, el sistema nervioso se regula, el corazón entra en coherencia y tu campo electromagnético cambia de frecuencia. En ese estado, las ideas nuevas aparecen sin esfuerzo. Los contactos correctos llegan en sincronía. Las oportunidades coinciden como piezas que siempre estuvieron esperándote. No porque el universo cambió, sino porque tú cambiaste el punto desde el cual lo observas. Piénsalo así. Si tu mente es una linterna, tu realidad financiera es la habitación que iluminas. Donde apuntas la luz ves expansión. Donde no apuntas ves oscuridad. Y la oscuridad no es maldad, es falta de atención consciente. Todo en tu vida financiera, deudas, inversiones, clientes, proyectos, es energía esperando tu observación para activarse. Cuando te quejas del dinero, lo expulsas del foco. Cuando lo bendices, lo atraes. Cuando lo temes, lo bloqueas. Cuando lo agradeces, lo expandes. La ciencia del observador no se trata de magia ni superstición. Se trata de física aplicada a la mente humana. Todo lo que observas con suficiente presencia se organiza. Todo lo que ignoras se desintegra. El científico Max Planck, padre de la teoría cuántica, dijo una frase que siglos después sigue resonando. No existe la materia como tal. Toda materia es energía, cuya vibración ha sido reducida para ser perceptible a los sentidos. Si eso es cierto, entonces el dinero también es energía. Lo que llamas dinero no es más que una vibración colectiva de valor y confianza sostenida por millones de observadores. Cuando la confianza baja, los mercados caen. Cuando la confianza sube, los mercados florecen. Y tú, aunque no lo notes, participas en esa red global de observadores. Cada emoción que sientes hacia el dinero influye de alguna forma en el campo financiero global. Si miles de personas vibran en miedo, la economía global tiembla. Si miles vibran en expansión, la economía se revitaliza. No se trata de esoterismo, sino de sincronización colectiva. Tu relación con el dinero no empieza en tu billetera, empieza en tu mente. Cada creencia heredada, cada historia familiar sobre escasez o abundancia, cada recuerdo donde asociaste dinero con culpa o poder, crea un mapa interno que guía tus decisiones. Si creciste escuchando que el dinero cambia a las personas, tu subconsciente evitará tenerlo para no perder amor o pertenencia. Si te enseñaron que ganar dinero requiere sacrificio extremo, entonces tu cuerpo solo sentirá merecimiento cuando esté agotado. Estas no son frases inocentes, son programas neuronales que dirigen tu comportamiento financiero. Y la única forma de reescribirlos es observarlos sin juicio, traerlos a la luz de la conciencia y decidir verlos desde otro punto. La ciencia del observador aplicada a las finanzas comienza cuando dejas de preguntarte ¿cuánto tengo? Y comienzas a preguntarte ¿desde qué frecuencia estoy observando lo que tengo? Si miras tu cuenta con miedo, verás insuficiencia. Si la miras con gratitud, verás potencial. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, cambia el resultado a largo plazo. Porque el cerebro humano no trabaja con números, trabaja con significados. Si asocias el dinero con preocupación, cada cifra generará ansiedad. Si lo asocias con libertad, cada cifra despertará motivación. Es un mismo estímulo, pero observado desde un campo mental diferente. Cuando Einstein habló del tiempo, explicó que la observación altera la percepción del movimiento. En el dinero ocurre algo idéntico. Cuando te desesperas, el tiempo se ralentiza y parece que nada avanza. Cuando confías, el tiempo se acelera y las oportunidades se encadenan una tras otra. No es una ilusión. Tu estado interno afecta tu percepción del flujo financiero. Es como si el universo te preguntara constantemente, ¿desde dónde estás mirando esto? Si respondes desde la escasez, te mostrará más límites. Si respondes desde la abundancia, te mostrará más caminos. Y ese intercambio ocurre cada segundo, en cada respiración, en cada pensamiento que eliges mantener. Hay personas que estudian toda su vida cómo invertir, cómo vender, cómo multiplicar, pero si no dominan la ciencia del observador, su éxito será inestable, porque el verdadero poder no está en la estrategia, sino en la frecuencia desde la cual aplicas la estrategia. La misma acción hecha desde miedo genera bloqueo,
hecha desde coherencia, genera expansión. Por eso, cuando cambias tu conciencia, cambias tu economía, y no al revés. La neuroeconomía moderna confirma que las decisiones financieras son emocionales antes que racionales. En fracciones de segundo, el sistema límbico evalúa si algo representa placer o peligro. Solo después el neocórtex justifica la elección con lógica. Por eso, quien no entrena su mente emocional está condenado a repetir patrones financieros aunque cambie de trabajo o de negocio. La mente emocional opera como el observador cuántico que decide, sin que te des cuenta, qué realidad económica colapsa en tu vida. Si pudieras observarte desde fuera, notarías que cada vez que tomas una decisión de dinero, hay un diálogo invisible en marcha. Una parte de ti dice, puedo hacerlo. Otra dice, no soy suficiente. La primera abre el campo, la segunda lo contrae, y esa oscilación constante es lo que genera inestabilidad. No es el mercado el que sube y baja, es tu frecuencia. Cuando estabilizas tu observador interno, el mundo externo comienza a reflejar esa estabilidad. Las oportunidades dejan de parecer azarosas y se vuelven coherentes. Imagina por un momento que dentro de ti existe una especie de cámara de eco cuántico. Cada pensamiento rebota en sus paredes energéticas y regresa amplificado. Si piensas en carencia, recibes eco de carencia. Si piensas en abundancia, recibes eco de abundancia. El truco no está en controlar los pensamientos, sino en observarlos sin fusionarte con ellos. Ser el observador consciente significa mirar tus emociones financieras como si fueran olas. Algunas llegan con fuerza, otras se disuelven suavemente. Ninguna es permanente, pero todas te enseñan algo sobre tu relación con el flujo. El dinero fluye como el agua, y el agua solo llena los espacios abiertos. Si tu mente está tensa, el flujo se estanca. Si tu mente está relajada y receptiva, el flujo se amplifica. Por eso, la práctica diaria más poderosa no es revisar tus finanzas, sino revisar tu vibración. ¿Desde qué emoción te estás levantando cada mañana? ¿Desde la preocupación o desde la gratitud? Esa emoción inicial define tu línea de tiempo. Si despiertas con ansiedad, colapsas una realidad donde el dinero parece esquivo. Si despiertas con gratitud, colapsas una realidad donde el dinero llega como extensión natural de tu calma. A lo largo de la historia, los grandes pensadores coincidieron en esto sin saberlo. Buda dijo, con lo que piensas te conviertes. Jesús enseñó, según tu fe así será hecho. Einstein declaró, la imaginación es todo. Es el avance de las atracciones de la vida que vienen. Y todos ellos hablaban del mismo principio. El observador crea la realidad. Hoy la ciencia lo llama coherencia cuántica. La psicología lo llama neuroplasticidad. Pero en esencia, ambos describen lo mismo. Tu mente moldea la materia a través de la atención sostenida. Y esa atención, aplicada al dinero, es la llave maestra de la abundancia. Cuando enfocas en prosperidad, tu cerebro comienza a detectar oportunidades que antes estaban invisibles, no porque aparezcan mágicamente, sino porque tu filtro cognitivo se expande. Es como si de repente abrieras una ventana en una habitación donde creías que solo había oscuridad. La oportunidad ya estaba allí, pero tu atención no la permitía entrar. Cuando comienzas a entrenar la mente para observar desde la abundancia, algo fascinante sucede en tu fisiología. La resonancia magnética funcional muestra que los circuitos neuronales del miedo y la ansiedad se debilitan mientras se fortalecen los de la creatividad, la toma de decisiones y la autoconfianza. En otras palabras, tu cerebro literal y físicamente se convierte en una máquina de detectar posibilidades. Empiezas a notar patrones en conversaciones, señales en la calle, ideas que antes habrías descartado. No es magia, es neuroplasticidad dirigida por atención. Cuando la mente deja de reaccionar al pasado y empieza a observar con intención el presente, se abre el portal de la inspiración. Y esa inspiración es el lenguaje del campo cuántico hablando a través de ti. Piénsalo así. Cada pensamiento que sostienes más de 17 segundos comienza a generar una vibración medible. Esa vibración afecta tu campo electromagnético, el cual influye directamente en cómo percibes la realidad. Cuando repites una emoción de escasez, tu campo se contrae.
Cuando sostienes una emoción de gratitud, tu campo se expande. Esto no es solo espiritualidad, es biología avanzada. El Instituto HeartMath ha medido cómo el corazón humano genera un campo electromagnético miles de veces más fuerte que el del cerebro. Y ese campo, regulado por emociones coherentes, sincroniza la actividad neuronal. Así, cuando sientes abundancia genuina, tu cerebro, tu corazón y tu sistema nervioso se alinean para atraer experiencias que reflejan esa vibración. Por eso, la riqueza sostenible no nace del esfuerzo excesivo, sino de la coherencia entre emoción y acción. La mayoría trabaja desde la carencia. Necesito más para sentirme seguro. Pero el observador consciente trabaja desde la plenitud. Estoy creando desde la seguridad interna. Esta diferencia, aunque invisible, determina resultados diametralmente opuestos. Cuando actúas desde la necesidad, el universo percibe tensión y responde con bloqueos. Cuando actúas desde la expansión, el universo percibe confianza y responde con sincronicidades. La ciencia del observador no promete resultados sin acción, promete acción sin fricción. Es el punto donde el trabajo fluye, las ideas se alinean y el tiempo parece conspirar a tu favor. Imagina a dos personas con el mismo negocio. Una revisa sus ventas cada hora con ansiedad. Teme perder clientes, siente que compite contra el mundo. La otra, en cambio, observa sus métricas con curiosidad, ajusta sin apego, mantiene una emoción de calma y propósito. A los ojos externos hacen lo mismo, pero una vibra en carencia y la otra en expansión. ¿Quién crees que atraerá mejores resultados? La respuesta es obvia porque el campo responde a coherencia, no a intensidad. No gana el que más fuerza aplica, gana el que más claridad sostiene. La conciencia crea patrones y esos patrones se reflejan en la materia. En neurociencia lo llaman sesgo de confirmación. En física cuántica lo llaman colapso de onda. En ambos casos el principio es idéntico. Lo que esperas ver lo encuentras. Si esperas dificultades, tu atención inconsciente las buscará. Si esperas crecimiento, tu mente detectará caminos donde antes solo había muros. Cambiar tu realidad financiera no requiere cambiar el mundo. Requiere cambiar el lente con el que lo miras. Ese lente es tu conciencia, el observador silencioso detrás de cada pensamiento. Aquí es donde entra la disciplina. No se trata de repetir frases positivas sin emoción, sino de entrenar la mente como se entrena un músculo. Cada vez que sientas miedo financiero, detente y observa. No luches contra el miedo, obsérvalo hasta que se disuelva. Cuando no reaccionas, el patrón pierde energía. El simple acto de observar sin juicio transforma el campo. Esto lo descubrió Heisenberg al formular el principio de incertidumbre. El acto de observar altera el fenómeno, pero no necesitas un laboratorio para comprobarlo. Basta con mirar tu vida. Cada vez que cambias tu percepción sobre una situación, esa situación cambia. La mayoría de las personas quiere cambiar su vida financiera desde la superficie. Más horas, más esfuerzo, más estrategias. Pero si el observador interno sigue vibrando en carencia, el resultado será siempre el mismo. Porque la acción sin conciencia es solo movimiento, no evolución. La clave está en elevar la frecuencia antes de actuar. Eso significa ajustar tu emoción antes de tomar una decisión. No envíes un mensaje si estás frustrado. No hagas una compra si estás inseguro. No lances un proyecto si estás agotado. Primero regula tu energía, luego actúa. En ese orden, la realidad se pliega a tu favor. Recuerda, el universo no te responde por tus palabras, sino por tu vibración. Si dices quiero prosperidad desde el miedo a no tenerla, el campo detecta miedo, no prosperidad. Pero si dices soy prosperidad desde una emoción de certeza, el campo reorganiza todo a tu alrededor para sostener esa afirmación. Y esto tiene explicación científica. Tu sistema reticular activador, una red neuronal ubicada en el tronco cerebral, filtra millones de estímulos cada segundo y decide qué información llega a tu conciencia. Si lo programas con frases de expansión y emoción coherente, empezará a mostrarte evidencia que confirme esa nueva creencia. Si lo programas con preocupación, mostrará evidencia de escasez. Tu cerebro no distingue entre verdad y repetición, solo obedece al patrón más frecuente.
Así se crean las realidades financieras, no con fórmulas, sino con frecuencia. Las personas exitosas no son más inteligentes, son más coherentes. Mantienen un estado interno estable, incluso cuando el entorno fluctúa. Y esa estabilidad crea confianza. La confianza atrae colaboración. La colaboración genera expansión. Es una cadena invisible de causa y efecto. Por eso, la conciencia del observador es el activo más valioso que posees. Si lo cuidas, todo lo demás se ordena. Ahora imagina que estás frente a una pantalla que muestra tu vida financiera. Cada movimiento, cada ingreso, cada gasto aparece como una onda de energía. Al observarla, esas ondas colapsan en resultados. Si las miras con ansiedad, el patrón se distorsiona. Si las miras con calma, se estabiliza. Ese es el poder del observador cuántico dentro de ti. Tu mente no solo mide la realidad, la crea. Y el dinero, como energía obediente, responde a la coherencia de tu observación. Esto no significa que debas ignorar las dificultades. Significa que no debes convertirlas en tu frecuencia dominante. Los desafíos son oportunidades disfrazadas que el universo usa para calibrar tu coherencia. Cada vez que enfrentas un problema financiero con serenidad, tu campo se fortalece. Cada vez que reaccionas con miedo, tu campo se contrae. El secreto está en permanecer observador, no víctima, en ver el caos como parte del orden, porque incluso los periodos de aparente pérdida son reorganizaciones cuánticas, preparando una nueva estabilidad. La física moderna ya lo reconoce. La materia es una vibración sostenida en coherencia. Cuando algo vibra desordenadamente, se disuelve. Cuando algo vibra en sincronía, se solidifica. Tus hábitos mentales son vibraciones repetidas. Si repites pensamientos de abundancia el tiempo suficiente, el campo cuántico los solidifica en tu vida física. Esto no ocurre de un día para otro, sino cuando la repetición alcanza masa crítica. Como una semilla que germina bajo tierra antes de brotar, tu nueva frecuencia necesita constancia antes de mostrar resultados visibles. Pero la mayoría abandona justo antes del cambio, no porque el método no funcione, sino porque su observador aún vibra en impaciencia. La impaciencia es una forma de carencia disfrazada. Es decir, todavía no tengo. Y el campo coherente, como siempre, responde: así será. Cuando aprendes a esperar sin ansiedad, el universo interpreta tu calma como señal de abundancia ya alcanzada. Entonces la realidad colapsa en sincronía perfecta. Todo comienza a coincidir. Recibes un mensaje inesperado. Una oportunidad surge de la nada. Un problema se resuelve solo. No fue casualidad. Fue coherencia manifestada. Esta es la verdadera ciencia del observador. Comprender que el universo no es un espejo pasivo, sino un organismo vivo que responde a la calidad de tu conciencia. Si tu mente vibra en escasez, verás falta. Si vibra en expansión, verás prosperidad. El universo no te castiga ni te premia, simplemente refleja tu estado. Y cuando lo entiendes, dejas de luchar contra la realidad y comienzas a diseñarla. Cuando comprendes la ciencia del observador y la aplicas a tu economía personal, algo mucho más grande que el dinero empieza a moverse dentro de ti. Ya no se trata solo de números o balances, sino de una sintonía profunda con la frecuencia del flujo. El dinero deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia natural de tu estado de conciencia. Lo que antes parecía esfuerzo se transforma en alineación. Lo que antes te preocupaba se convierte en un juego de energía. Y lo que antes llamabas suerte, ahora lo reconoces como sincronía. En ese punto, la vida deja de sentirse como una carrera y se vuelve un proceso de creación consciente. Tu atención se convierte en el pincel con el que pintas tu realidad. Si la usas con miedo, dibujarás límites. Si la usas con claridad, dibujarás expansión. Y aquí entra un concepto esencial de la física cuántica, el colapso de la función de onda. En el nivel subatómico, las partículas existen como infinitas posibilidades hasta que son observadas. Cuando alguien las observa, colapsan en una realidad específica. Lo mismo ocurre con tu dinero. Tus ingresos, tus oportunidades, tus inversiones, todo existe en múltiples potenciales hasta que decides observarlo desde una emoción particular. Esa emoción determina qué posibilidad se materializa. Cuando observas desde la preocupación, colapsas una realidad de bloqueo.
Cuando observas desde la gratitud, colapsas una realidad de expansión. El error más común es creer que puedes cambiar la materia sin cambiar la frecuencia. Es como intentar ver un canal distinto sin cambiar la sintonía. Puedes mover la antena, golpear la pantalla, culpar al televisor, pero la imagen solo cambiará cuando ajustes la frecuencia. Así funciona el dinero. Si te quedas observando tus finanzas con la vibración de la carencia, aunque cambies de trabajo o de negocio, repetirás el mismo patrón en distinto escenario. El cambio verdadero no se da al cambiar de entorno, sino al cambiar de observador. Y esa transformación comienza en los pensamientos más sutiles, esos que nadie escucha, pero que el universo detecta como pulsos eléctricos. Cuando dices "no puedo permitírmelo", estás declarando al campo que no hay flujo disponible para ti. Cuando dices "prefiero invertir en otra cosa", mantienes la puerta abierta al movimiento. La diferencia es mínima en palabras, pero total en vibración. La abundancia no se mide en cuánto tienes, sino en cuánto permites circular. La energía del dinero es como la respiración, entra y sale. Si la retienes por miedo, se estanca. Si la dejas fluir, te renueva constantemente. Aquí la neurociencia y la espiritualidad se dan la mano. Cada pensamiento repetido genera una red neuronal más fuerte. Esa red se convierte en tu filtro de percepción. Si repites pensamientos de abundancia, tu mente crea caminos automáticos para detectarla. Si repites pensamientos de escasez, tu cerebro se cierra a las oportunidades. Es un mecanismo de supervivencia, no de castigo. El cerebro busca coherencia entre lo que crees y lo que percibes. Si crees que el mundo es difícil, buscará evidencia que lo confirme. Si crees que el mundo está lleno de posibilidades, empezará a mostrarte coincidencias que antes ignorabas. Por eso, la práctica más poderosa no es visualizar riquezas, sino observar tu relación con la energía del dinero en cada instante. ¿Cómo te sientes cuando pagas una cuenta? ¿Qué emoción surge cuando ves a alguien prosperar? ¿Qué piensas cuando recibes dinero inesperado? Cada una de esas reacciones revela tu frecuencia dominante. Si al pagar sientes pérdida, el campo lo registra como carencia. Si sientes gratitud, lo registra como flujo. Si al ver prosperar a otros sientes envidia, tu vibración se contrae. Si sientes inspiración, tu vibración se expande. La conciencia del observador consiste en notar estos microestados y elegir de nuevo. Cada vez que eliges la expansión, el universo se reorganiza un poco más a tu favor. Los antiguos sabios hablaban del principio del reflejo. Como es adentro, es afuera. Hoy la física cuántica lo reformula como el observador y lo observado son uno. Todo lo que ves fuera es una proyección de tu frecuencia interna. Cuando cambias por dentro, lo de fuera no tiene opción más que ajustarse. Esa es la verdadera alquimia cuántica, transformar la densidad emocional en claridad vibratoria. Pero la mente humana, acostumbrada al control, tiene miedo de soltar. Quiere resultados inmediatos, certezas tangibles, pruebas visibles. Sin embargo, la coherencia cuántica no funciona así. Primero sientes, luego ves. Primero crees, luego confirmas. El orden nunca es inverso. Si esperas ver para creer, seguirás atrapado en el mundo de la materia. Si eliges creer para ver, entras en el mundo del campo, ahí donde la energía responde al sentimiento antes que a la lógica. Y eso es precisamente lo que los grandes creadores financieros comprenden intuitivamente. No buscan seguridad para crear, crean para sentirse seguros. El empresario que confía en su visión antes de tener resultados ya está colapsando una línea de tiempo donde su éxito existe. El inversor que mantiene calma en medio del caos ya está moldeando una realidad donde el mercado se vuelve su aliado. La persona que agradece por adelantado por la riqueza que aún no ve, ya está atrayendo la experiencia que confirmará su fe. La coherencia no se demuestra, se emite. A nivel energético, el dinero no se atrae con esfuerzo, sino con resonancia. Si vibras como alguien que ya es abundante, el universo reorganiza tus circunstancias para que esa identidad tenga sentido. Esto no es un truco mental, es física pura. Los sistemas buscan equilibrio. Si tu energía cambia, todo a tu alrededor se ajusta. Tus relaciones, tus oportunidades, tus hábitos, incluso tu entorno, comienzan a reflejar tu nueva vibración. Por eso,
El mayor error es creer que el dinero resuelve los problemas de escasez. La verdad es inversa. Resolver los problemas de escasez interna atrae dinero. El dinero no cambia la frecuencia. La frecuencia cambia el dinero. Es por eso que tantas personas ganan más y siguen sintiendo vacío, mientras otras, con menos, viven en expansión. La diferencia no está en lo que tienen, sino en cómo observan lo que tienen. Piensa en los momentos en que todo pareció fluir sin esfuerzo. Tal vez una oportunidad llegó justo cuando la necesitabas. Tal vez encontraste la respuesta exacta a un problema que te preocupaba. En esos momentos estabas en coherencia. Tu mente, tu emoción y tu acción estaban alineadas. No había duda, ni lucha, ni prisa. Solo presencia. Ese es el estado del observador consciente. En él, la vida responde de manera inmediata. Lo que piensas, sientes y haces se sincroniza con el campo. Y esa sincronía crea lo que llamamos suerte. Pero la suerte no existe como fenómeno aleatorio. Es solo un nombre que le damos a la coherencia no comprendida. Cuando aprendes a sostenerla, la suerte se vuelve constante. Entonces entiendes por qué algunas personas parecen siempre en el lugar correcto, en el momento perfecto. No es destino, es frecuencia. Son observadores que han aprendido a vibrar en armonía con el flujo universal. Llegados a este punto, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo mantener esa frecuencia en medio del caos? Porque la vida sin duda traerá desafíos, pérdidas, imprevistos. La respuesta está en recordar que el observador nunca es la tormenta, sino el cielo detrás de ella. La conciencia que observa permanece intacta aunque las circunstancias cambien. Cuando logras sostener esa perspectiva, la abundancia deja de ser frágil. Tu estabilidad ya no depende del mercado, de un cliente o de una cifra. Depende de tu capacidad para mantener la calma dentro del movimiento. Esa calma no es pasividad, es poder silencioso. Cada vez que eliges observar desde el centro, en lugar de reaccionar desde el borde, el campo se reordena. Cada vez que agradeces en medio de la incertidumbre, el universo se expande para sostenerte. Y cada vez que confías cuando nada parece seguro, el tiempo se pliega a tu favor. Así se domina la ciencia del observador, no mirando hacia afuera, sino recordando quién mira. Cuando aceptas que eres el observador y no el resultado de lo observado, todo cambia. La vida deja de ser una reacción constante y se convierte en un campo de creación deliberada. El dinero, las oportunidades, los vínculos y los eventos dejan de sentirse aleatorios y comienzan a ordenarse con una precisión que asombra. No porque el universo haya cambiado, sino porque cambió tu punto de observación. El observador crea orden donde antes veía caos, encuentra abundancia donde antes percibía carencia y reconoce posibilidades donde antes veía límites. Ese cambio de conciencia es el verdadero salto cuántico, el instante donde la materia se reconfigura para reflejar la nueva frecuencia que sostienes. El poder del observador no está en controlar, sino en permitir. Mientras intentas manipular los resultados, tu energía se fragmenta. Pero cuando eliges observar con presencia, el campo responde con sincronía. La física lo explica de manera sencilla. La energía fluye hacia donde va la atención. La psicología lo llama enfoque selectivo. El misticismo lo llama intención. Todos describen el mismo principio. Lo que observas con conciencia se expande. Si observas tu progreso financiero con gratitud, verás más progreso. Si observas tus deudas con miedo, verás más deuda. Si observas tu propósito con entusiasmo, el universo te mostrará caminos para cumplirlo. Nada está fuera del observador. Todo sucede dentro de su frecuencia. Cuando aprendes a observar sin juicio, algo se libera. Ya no necesitas que las cosas sucedan de una forma específica para sentirte en paz. Y esa paz es el terreno fértil donde germina la abundancia. La paradoja es que dejas de perseguir para empezar a recibir. Dejas de buscar validación en los resultados para encontrar coherencia en la vibración. Y entonces, los resultados llegan solos, porque la materia solo puede reflejar la energía que la sostiene. El observador que vibra en certeza, colapsa certezas. El que vibra en duda, colapsa dudas. No hay moral ni castigo, solo correspondencia vibratoria. El cerebro humano está diseñado para reforzar patrones, no para descubrir verdades.
Pero la conciencia del observador puede romper esos patrones y crear otros nuevos. Cada vez que eliges una emoción diferente ante una situación vieja, estás cambiando tu destino financiero. Si frente a una factura eliges gratitud en lugar de preocupación, estás entrenando tu sistema nervioso para sostener abundancia. Si frente a una oportunidad eliges fe en lugar de miedo, estás recalibrando tu campo electromagnético y en ese instante la realidad se dobla a tu favor. No porque el universo sea servil, sino porque es inteligente. Reconoce la coherencia como el lenguaje más puro de la creación. Hay una ley silenciosa que rige todas las cosas. La vibración más alta siempre organiza a las más bajas. Cuando tu mente vibra en calma, todo lo caótico empieza a encontrar su lugar. Cuando tu corazón vibra en gratitud, las circunstancias se suavizan. Cuando tu energía vibra en certeza, el dinero fluye como una consecuencia inevitable. Esa es la ciencia del observador, aplicada a la vida práctica. No necesitas fórmulas, necesitas frecuencia. No necesitas suerte, necesitas coherencia. No necesitas cambiar el mundo. Necesitas recordar que ya eres parte del campo que lo sostiene. Y aquí es donde todo encaja. Lo que creías azar eran reflejos. Lo que llamabas coincidencias eran respuestas. Lo que considerabas esfuerzo era resistencia. El día en que dejas de ver al dinero como un objeto externo y lo reconoces como energía en movimiento, ese día entras en sincronía con el flujo de la vida. Comprendes que no existe separación entre espiritualidad y economía, entre ciencia y propósito, entre pensamiento y materia. Todo es observación consciente, vibrando en distintas escalas. El observador maduro no pregunta ¿cuándo llegará la abundancia?, sino ¿desde qué frecuencia la estoy observando? Porque sabe que el tiempo es solo un reflejo de su coherencia interna. Cuando la frecuencia es estable, el tiempo se alinea, y entonces todo coincide. Las oportunidades llegan como piezas que encajan, los caminos se abren sin lucha, y lo imposible se vuelve inevitable. Esa es la verdadera riqueza. Vivir en un estado de tal alineación que el universo no tiene otra opción que reflejarte abundancia. La ciencia del observador revela algo más profundo que cualquier técnica financiera. Revela que la realidad no se conquista, se recuerda. Ya eres abundancia, solo olvidaste mirarte desde ese ángulo. Tu conciencia es el laboratorio donde se experimenta la prosperidad. Tus pensamientos son los instrumentos, tus emociones son la energía y tus acciones son el colapso final de la onda. Cuando los tres se alinean, la realidad se materializa con precisión cuántica. Así que respira, siente, observa. No intentes forzar nada. Solo sostén la frecuencia de alguien que ya es abundante, que ya confía, que ya comprendió el juego, porque el universo, en su infinita coherencia, no puede negarse a una vibración que lo imita. La mente crea, el corazón sostiene y la conciencia organiza. Esa es la ecuación final. Y ahora, mientras estas palabras resuenan en tu campo, recuerda, no eres un espectador de la realidad financiera. Eres su arquitecto invisible. Cada emoción es un plano, cada pensamiento es un ladrillo, cada decisión es una onda que colapsa en forma. No estás esperando abundancia, estás emitiéndola. No estás buscando señales, eres la señal. El dinero no llega a ti, se reordena a través de ti. La materia no responde a tus deseos, responde a tu coherencia. En el silencio que queda después de entender esto, el observador despierta. Que al despertar, comprende que nunca hubo límites, solo frecuencias aún no elegidas. La ciencia del observador no promete milagros. Te recuerda que tú siempre fuiste el milagro. El universo entero está sintonizando contigo, esperando tu próxima observación para crear el siguiente capítulo de tu abundancia. Y cuando lo hagas, cuando observes tu vida desde esa conciencia, notarás lo inevitable, todo, absolutamente todo, se empezará a coincidir. Cuando todo se detiene, cuando el ruido mental se apaga y solo queda la conciencia del observador, comprendes lo esencial. Nunca fue el dinero lo que buscabas, sino la sensación de plenitud que creías que el dinero traería. Nunca fue el éxito lo que anhelabas, sino la paz interior de saberte en tu camino. Y entonces entiendes que la abundancia no es una meta,
sino un estado del ser. Es el punto exacto donde tu mente deja de resistir y tu energía se entrega al flujo universal. Ese instante en que dejas de querer controlar el cómo, el cuándo o el cuánto, y simplemente reconoces que ya estás sostenido por algo mucho más grande que tus planes. En esa rendición no hay pasividad, hay poder, porque el verdadero poder no nace del control, sino de la confianza. No surge del esfuerzo, sino de la alineación. No se trata de conquistar el universo, sino de permitir que el universo te atraviese. Cuando vives desde ese entendimiento, descubres que cada respiración es prosperidad, cada encuentro es un espejo de tu frecuencia, cada desafío es una calibración hacia más coherencia. El dinero ya no es una carga, es un símbolo, una representación física del flujo de energía que corre por ti cuando estás en sintonía con el todo. Y en ese silencio donde ya no hay urgencia, donde nada falta ni sobra, el observador se reconoce en lo observado. No hay separación entre tú y la vida. No hay distancia entre lo que deseas y lo que eres. La abundancia no llega, emerge, porque siempre estuvo dentro de ti, esperando el momento en que dejaras de buscarla afuera. Esa es la culminación de la ciencia del observador. Comprender que el mayor acto de creación es la conciencia misma de existir. Así que, si alguna vez dudas, recuerda esto. No necesitas ver resultados para saber que el campo está respondiendo. No necesitas entender el proceso para confiar en la coherencia. Solo necesitas permanecer presente, sosteniendo la vibración del ser que ya lo tiene todo. Porque en ese instante, el universo entero respira contigo, y cada partícula de realidad se reordena para reflejar lo que tú siempre fuiste. Abundancia pura en forma humana.